todos y todas otra vez. Vamos a hacer en este vídeo el problema que estáis viendo aquí detrás mía, que dice que en el circuito de la figura, considerando el amplificador operacional ideal, en principio en todos los aspectos, incluyendo lo de la alimentación, que después veremos si tenemos saturación o no, calculad el valor de VO en función de I sub I. Fijaos que VO es el voltaje que tengo aquí a la salida e I sub I es la corriente que tengo aquí en la fuente de corriente que tiene conectado en esta zona que parece la entrada. Por tanto, lo que nos están dando es un amplificador en el que nos piden que calculemos la transresistencia, VO partido por I sub I, ¿no? Y que lo calculemos pues, en función de eso, de I sub I y los valores de las resistencias que tenemos ahí en el circuito. Y después nos piden que calculemos la resistencia de entrada y de salida del amplificador recuadrado. Básicamente lo que nos están diciendo es que calculemos, que caractericemos este recuadro que tenemos aquí como amplificador de transresistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, y por último, que digamos si es un amplificador, tiene características de amplificador ideal de transresistencia. Por tanto, lo que vamos a hacer es caracterizaremos como amplificador de transresistencia. Y si recordáis, para un amplificador de transresistencia, el parámetro de ganancia, que llamábamos R sub MO, es igual a la VO partido por la I sub I, cuando la I sub O vale 0, es decir, dejando la salida en abierto, colocando una fuente de corriente I sub I a la entrada, calculamos VO en función de I sub I y hacemos ese parámetro. Ese será el primero que calculemos. La resistencia de entrada será VI partido por I sub I, y me daba igual, tiene que salirme lo mismo cuando I sub O es igual a 0 o cuando VO es igual a 0. Y por último, la resistencia de salida la calculábamos, vamos a ponerla aquí, la resistencia de salida, la RO, la calculamos como VO partido por I sub O, cuando la I sub I es igual a 0, cuando la VI es igual a 0. Nos debe salir lo mismo. Y en este caso sí que el circuito a analizar no sería este. Para esta resistencia de salida lo que haremos será colocar nuestro circuito, nuestro recuadro, colocarle aquí una fuente de valor VO y calcular esta corriente I sub O en función de VO, y podremos hacerlo con la entrada en cortocircuito o la entrada en circuito abierto. Y bueno, pues lo primero que vamos a calcular entonces es este R sub MO. Y para eso, bueno, pues simplemente vamos a aprovecharnos de que los operacionales que tenemos aquí sabemos cómo funcionan. Y lo primero sería ver si tienen realimentación positiva o negativa. Consideramos que todos tienen realimentación negativa. Sabemos que las tienen, ¿no? Pero no lo vamos a comprobar. Tendríamos que hacerlo, pero ya os he dicho que no os lo voy a pedir. Que tienen realimentación negativa. Y si tienen realimentación negativa, ya sabéis que con lo cual V más es igual a V menos, y bueno, tuviesen realimentación positiva o negativa, lo otro que vamos a utilizar es que las corrientes centradas hacia el amplificador son, hacia el amplificador operacional, son todas nulas. Y bueno, pues aquí tenemos infinidad de nodos que son nodos esenciales. Pues aquí tenemos uno, ¿no? Tenemos 3 cosas conectadas. Aquí tenemos otro, tenemos 3 cosas conectadas. Aquí tenemos otro que conecta 3 cosas. Y como siempre os digo, los nodos de salida
cuidado que los nodos de salida no son... aquí tenemos otro, pero los nodos de salida de los operacionales no nos sirven. Aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff no nos va a servir porque la corriente que tenemos a la salida no la conocemos. Entonces vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en los amplificadores A1 y A2, en las diferentes entradas y en el A3. ¿De acuerdo? Vamos a empezar nombrando los voltajes. Por ejemplo, si a este le llamamos V+, que sería la entrada positiva de este amplificador, aquí a este, como V+ es igual a V-, este nodo también tendría un voltaje V+, y este nodo de aquí también tendría un voltaje V+. Ok, todo eso tendrían el mismo voltaje. Este nodo de aquí también sería voltaje V+. Sin embargo, la salida de este le vamos a llamar VA. La salida de este le vamos a llamar VB. Aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en este nodo A y en este B no me va a servir. Sin embargo, en este sí que me va a servir, en este sí que me va a servir y en este de aquí también me servirá. Y aquí pues nos ocurre lo mismo. Este nodo de aquí le llamaremos VC y por tanto el voltaje aquí también será VC. Aplicaremos la ley de las corrientes de Kirchhoff en este nodo y en este nodo. Para nombrar los nodos, pues, voy a llamarlos por el nombre del amplificador y su entrada. Daos cuenta que si no aplico nunca en la salida, no existe ningún nodo ahora mismo que sea nodo esencial y que no esté a la entrada de un operacional. Y vamos a empezar a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff. Vamos a aplicamos LCK en las entradas a los op. Y vamos a empezar por el A1, entrada no inversora. Ahí, ¿qué diría la ley de las corrientes de Kirchhoff? Bueno, simplemente que esta corriente, que es I1, tiene que ser igual que esta. ¿Por qué? Pues porque por aquí, al ser la entrada al operacional, no se va corriente. Ese primero es I y el segundo sería V+ menos VB partido por R3. Pues I será igual a V+ menos VB y partido por R3. De aquí yo por tanto podría despejar V+ y me quedaría VB más I por R3. Bueno, una relación entre dos de mis señales. Si aplico en el A2 también entrada más la ley de las corrientes de Kirchhoff, me queda, fijaos que va siendo simétrico el diseño, me quedaría lo mismo. Y en este caso voy a poner que esta tiene que ser igual que esta, dado que esta corriente que va por aquí es 0. Esta primera es I, pues I en A2 más I será igual a esta que viene por aquí, que es esta que viene por aquí, sería VA menos V+ partido por R3. ¿De dónde? Si despejo V+, quedaría VA menos I por R3. Fijaos que yo quiero ir despejando la mayor cantidad de variables de voltaje posible, porque al final yo quiero obtener VO en función de I. Por tanto aquí igualando los dos ya me quitaría la V+, y si yo igualo los dos me quedaría VB más I R3 será igual a VA menos I R3. Luego entonces VB menos VA será igual a 2
VB menos VA será igual a menos 2 I sub I por R3. Voy a dejar esta ecuación, lo voy a llamar ecuación 1 y la vamos a dejar por ahora aquí aparcada. Y vamos a seguir aplicando las leyes de Kirchhoff que todavía nos queda, por ejemplo en A3 menos y en A3 más, ¿no? Si la aplicamos en A3 menos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, fijaos, esta corriente va a ser igual que esta porque la que entra hacia el operacional sería 0. Fijaos que la que sale no tiene por qué ser 0, la que siempre es 0 es la que entra, ¿de acuerdo? Por tanto, esta sería VA menos VC partido por R1 y será igual a esta que es VC menos VO partido por R2. De acuerdo, de aquí, fijaos que si aplico en A3 más, este circuito de aquí os tiene que sonar. Ahora os hago un comentario. Si aplico en A3 más, me quedaría que que esta corriente tiene que ser igual que esta, porque por aquí no se me va corriente, ¿no? Por tanto, esta VB menos VC partido por R1 tiene que ser igual a VC menos 0, porque es la referencia a VC partido por R2. VB menos VC partido por R1 tiene que ser igual a VC partido por R2. Por tanto, si yo resto la ecuación, imaginaos que esta le llamo 2 y esta le llamo 3. Si yo digo ecuación 2 menos ecuación 3, es decir, resto término a término, me quedaría VA partido por R1 menos VC partido por R1 menos VB partido por R1 y más VC partido por R1, y este se me va con este, tiene que ser igual a VC partido por R2 menos VO partido por R2 menos VC partido por R2, y esta se me va con esta, con lo cual me quedaría que, fijaos, VA menos VB partido por R1 tiene que ser igual a menos VO partido por R2. Lo cual quiere decir que VO será igual a menos R2 partido por R1 VA menos VB. Esta, que le voy a llamar ecuación 4, esto no debería haberme sorprendido, porque si os dais cuenta, esta estructura que tenéis aquí es la del circuito, el amplificador diferencial, ¿no? Por tanto, debía esperar que si conozco este voltaje, le llamo VA, y a este VB, pues el voltaje VO en función de VA y VB fuese este que tenéis aquí, ¿no? Por tanto, lo único que me queda es, juntando la ecuación 1 que tenéis aquí con la ecuación 4 que tenéis aquí, usando uno y 4, fijaos que VO será igual a menos R2 partido por R1 y VA menos VB.
VB menos VA es menos 2 I sub I por R3, pues VA menos VB sería 2 I sub I por R3. Por tanto, VO, que es lo que nos piden, o si queréis VO partido por I sub I, que sería la R sub MO, vamos a ponerlo un poquito mejor, R sub MO igual a VO partido por I sub I, será igual cuando la I sub O vale 0, será igual a menos 2 R2 R3 y partido todo por R1. Y este es el primer resultado, que es en principio lo que nos pide. Además, por tanto, daos cuenta que esto es interesante porque, bueno, en principio depende de las relaciones entre la resistencia R1, R2 y R3. ¿De acuerdo? Es un convertidor de tensión a corriente que podemos ajustarle su ganancia. De corriente a tensión que podemos ajustarle su ganancia. Ahora nos piden que calculemos la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Para calcular la resistencia de entrada en este mismo circuito, lo único que tendríamos que ver es cuánto vale V partido por I, pero teniendo en cuenta que V más es igual a V menos y V más es igual a V menos, la diferencia de potencial que tenemos aquí, VI, está claro que es 0, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver justamente, lo vamos a apuntar aquí. Vamos a poner aquí esto indicando que seguimos. Para calcular la RIN usamos el mismo circuito. Como V más es igual a V menos en A1 y A2, entonces VI será igual a 0 siempre. Así, la resistencia de entrada igual a VI partido por I sub I es igual a 0. ¿Vale? Da igual si I sub O es igual a 0 amperios o VO igual a 0 voltios. Es decir, da igual lo que hayas hecho aquí en la salida. Efectivamente, la resistencia de entrada sale ese valor. Y el último análisis que tendríamos que hacer es la resistencia de salida. Para calcular la resistencia de salida podríamos hacerlo, ¿vale? Para calcular Rout tendríamos que analizar este circuito de aquí, ¿de acuerdo? Este mismo circuito con una fuente de tensión de valor VO aquí y calcular I sub O en función de VO. Pero recordad, cuando estuvimos viendo esto en su momento, decíamos cuidado porque en este circuito, si la I sub I, imaginaos que lo hiciésemos para I sub I 0, es decir, con el circuito en abierto. Si por aquí no circula corriente, por aquí no podría circular corriente ni por la R3, ni por esta R3, ni por esta R3, ¿no? Con lo cual, estos dos voltajes que son el mismo, ¿no?, efectivamente me llevarían, estos dos voltajes de aquí son el mismo y al no circular corriente, este voltaje de aquí sería el mismo que este y este voltaje de aquí sería el mismo que este y por tanto estos dos también serían el mismo. Y como esto es un amplificador diferencial, como la diferencia es 0, la VO sería 0. Es decir, estamos diciendo que si la I sub I vale 0,
Si lo dejamos en abierto, si I sub I es igual a 0, eso implicaría necesariamente VO es igual a 0 voltios. Esto en tal caso daría lugar a un circuito imposible, pero si aquí colocamos una fuente de corriente de valor I sub O, podríamos razonar que esto así, para un valor I sub O, puede existir una corriente I sub O que podría circular por aquí, podría circular por el interior del operacional y por las resistencias. Puede existir una corriente I sub O y la VO sería 0, por tanto la RO sería VO partido por I sub O, en este caso calculado para I sub I igual a 0 y nos daría 0 ohmios, por tanto tiene resistencia de salida 0, la cual es la resistencia de salida. Bueno, ahora hacemos ese análisis. De acuerdo, y la resistencia de entrada es resistencia de entrada 0. Se podría hacer también el análisis haciendo VO igual a 0, es decir, cortocircuitando aquí, pero eso tampoco aportaría nada. Tendríamos otra vez lo mismo, no habría corriente, no podría haber corriente ni por aquí ni por allí, con lo cual tendríamos otra vez el mismo potencial en esta zona que en esta. ¿De acuerdo? No la habría, o si la hubiera me daría lo mismo, porque al final tendríamos el mismo potencial al tener las mismas diferencias. Por tanto, resumiendo, así, para el amplificador, RI es igual a 0 ohmios, RO igual a 0 ohmios, que son las condiciones ideales para el amplificador de transresistencia. Y R sub MO es igual a menos 2R2R3 partido por R1. Y tengo por aquí una simulación para que veáis que aquí estaríamos, que no me había entrado, disculpa. Tengo una simulación de este mismo circuito, que es el problema, hemos quedado 29, para que veáis cómo efectivamente pues esto funciona como acabamos de ver, ¿no? Es decir, que la salida, la I sub I, es proporcional, o sea, la salida VO es proporcional a la I sub I. Aquí vamos a meter una variación de I sub I entre menos 15 y más 15 miliamperios y veremos el valor de la VO. Daos cuenta que aquí R2 hemos puesto a 10 kiloohmios, R3 que sería R2, R3 sería esta de aquí a 100 ohmios, por tanto R2, R3 sería 10K por 100, sería 10 elevado a 4 por 10 elevado a 2, 10 elevado a 6, y después dividimos por R1, que la R1 sería estas dos de aquí, la hemos puesto de 2K. Luego sería 10 elevado a 6 partido por 10 elevado a 3, me quedaría 10 elevado a 3, y como va multiplicado por 2, el 2 partido por el 2 quedaría una ganancia de menos 10 elevado a 3. Es decir, que las corrientes de miliamperios las transformamos en voltios. Por tanto, entre menos 15 miliamperios y 15 miliamperios la salida tendería a dar entre menos 10 y 10 voltios. Daos cuenta
que entonces voy a notar la saturación, porque este operacional está alimentado con más o menos 10 voltios y por tanto saturará a más o menos 10. Si hacemos el análisis que estoy diciendo y visualizamos la salida, efectivamente veis cómo exactamente se cumple lo que estamos diciendo. Por ejemplo, para 6 miliamperios me da menos 6 voltios, tiene su ganancia 1000, menos 1000, pero si os dais cuenta, cuando la salida llega a más menos 10 se satura. Eso quiere decir que, bueno, que el operacional se está saturando, este de la salida se nos está saturando aquí. ¿Existiría alguna posibilidad de que este operacional se saturara de otra forma? Pues sí, efectivamente podrían saturarse este voltaje de salida A o este voltaje de salida B. Por eso hemos puesto estas resistencias más pequeñas, porque esta es la R3, que al final en la ganancia hemos multiplicada por la R2. Podríamos haber puesto la R2 de 10K y la R3 de 100 ohmios. Hacedlo, porque os pondré, me imagino, los ficheros estos de simulación. Haced la prueba o hacedlo vosotros vuestra simulación en casa. Haced la prueba y veréis cómo efectivamente la ganancia sale así, pero se satura mucho antes, porque los que se saturan son estos dos operacionales. Y a la hora de ver la resistencia de entrada, simplemente habría que ver que este voltaje de aquí, esta diferencia de potencial de aquí, es prácticamente cero. Si la visualizamos, veréis cómo, bueno, visto en la escala de este voltaje, evidentemente, aquí veis que no es exactamente cero, pero prácticamente son unos metros. Quiere decir que ese voltaje es prácticamente cero. Si dividimos por I sub I, veis cómo nos queda una resistencia. Parece que esto no es constante y que no es cero, pero en realidad estamos hablando de microohmios, de 10 elevado a menos 6 ohmios. O sea, como veis, prácticamente cero. Y también podríamos ver cuánto vale la resistencia de salida cuando dejamos la entrada en abierto. Para eso tenemos este mismo circuito, exactamente el mismo. Lo único que tendríamos que en el análisis variar, en vez de la I sub I, la I out 2, ¿ok? Y al hacer el análisis representar cuánto vale la V out 2. Y esto me estaría dando la V out 2, fijaos que son nanovoltios, que al dividirlo por la I out 2 nos estaría dando otra vez algo parecido del orden de los microohmios, por tanto prácticamente resistencia de salida cero. O sea, como veis, la simulación nos da prácticamente lo mismo. Por tanto, este es un ejemplo de problema con 3 operacionales en nuestro circuito. Es un circuito bastante complejo. En realidad tendría como dos partes. Esta parte que tiene 2 operacionales y esto que es un amplificador diferencial, como veis, y que al final funciona como amplificador de transresistencia ideal. ¿De acuerdo? Con, bueno, una entrada de corriente flotante, como veis, y una salida de corriente, o sea, una salida de voltaje con resistencia de salida nula y por tanto condiciones ideales. ¿De acuerdo?